Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo A. En la primera lectura encontramos nuevamente al profeta Isaías, que emplea la imagen de un banquete, versículo 6, para describir la salvación, versículo 9. Dice que lo que Dios prepara para saciarnos plenamente será un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Versículo 6. O sea, lo mejor de lo mejor. Pero no solo eso, sino que ya no habrá más muerte. Versículo 8. Es decir, ese disfrute y saciedad serán para siempre, eternos. Jesús, en el Evangelio, en su parábola, añade que se trata de un banquete de bodas, con lo cual indica que el disfrute y gozo pleno provienen de la entrega mutua de Dios en su Hijo, que es el esposo, a nosotros, su pueblo, la esposa, y de cada uno a Dios. Es decir, el esposo y la esposa, Dios y su pueblo, se entregan mutuamente. Por lo tanto, el banquete es de bodas. En un banquete de bodas reina la alegría, no solo por los alimentos, la bebida y la amistad fraterna que se comparte, sino también y sobre todo por el hecho de que el esposo y la esposa se han entregado mutuamente con todo lo que son y tienen para no ser ya cada uno de sí mismo, sino pertenecerle a su cónyuge, alcanzando así la plenitud y felicidad para la que Dios los creó. Bien, pues esto es exactamente lo que debe ocurrir entre cada uno de nosotros y Dios. Una entrega completa de todo lo que somos y tenemos a Dios para recibirlo a Él en nosotros y vivir la comunión plena. Ese es el banquete de bodas. Pasemos a la segunda lectura. Antes de concluir su carta a los filipenses, San Pablo les agradece su generosidad al proveerle con qué atender a sus necesidades materiales. Esto lo encontramos en el versículo 16, que no está incluido en la lectura litúrgica. Esta generosidad no solo ha beneficiado a Pablo, acostumbrado a vivir tanto en pobreza como en abundancia, como nos dice él en el versículo 12, sino sobre todo a los mismos filipenses, quienes con su acción acumulan intereses en su cuenta, versículo 17, que tampoco se lee. O, como dice Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 20, un tesoro en el cielo. Con su buena acción, los filipenses han acumulado intereses en su cuenta o un tesoro en el cielo. El Salmo de hoy describe a Dios como el buen pastor que cuida a cada una de sus ovejas para que nada les falte. No les falta dirección, ni protección, ni alimento, ni curación. Todo esto lo encontramos en el hermosísimo Salmo del buen pastor. Es lo mismo que expresa San Pablo. Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Lo encontramos en el versículo 19 esto. Hará esto como lo ha hecho con Pablo por medio de la ayuda que le brindaron los filipenses. Ninguno de nosotros debe tener miedo a que el Señor nos deje desamparados. No, si confiamos en Él, si realmente nuestro trato con Él es tan
es tan profundo, es tan cercano, es tan asiduo que lo llegamos a conocer, experimentaremos que Él sale en nuestra defensa y sale en nuestra ayuda y protección continuamente. Por lo tanto, no hay nada que temer. Si al hacer el bien nos estamos privando de algo, esa es la argumentación de San Pablo, los filipenses se privaron para poderlo apoyar a Él de ciertos bienes materiales, no hay que temer porque Dios proveerá a nuestras necesidades con magnificencia, como lo hizo con Pablo y así lo hizo con los filipenses que ayudaron a Pablo. Por eso, San Pablo concluye con esa frase hermosísima del versículo 13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo. El cristiano está preparado para toda obra buena, no importa el costo, porque Dios sale en nuestra ayuda. Porque Dios es providente, podemos compartir generosamente los dones que Dios nos ha dado con aquellos que los necesitan, sabiendo que Dios atenderá nuestras necesidades. Cuando el ser humano pone la confianza y esperanza que solo Dios merece en personas o cosas que son un don de Dios, pero no son Dios, siempre está inseguro y es incapaz de compartir sus dones generosamente. Es incapaz de someterlos libremente a la voluntad de Dios, amando con ellos. El domingo pasado comentamos que no se pueden tener los dones de Dios sin Dios. La elección es o Dios con sus dones, es decir, todo, o nada. Como nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 25, como nos dice Jesús allí, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene, o sea, lo que cree tener sin Dios, se le quitará. Pasemos al Evangelio. La parábola de las bodas del rey, que trae el Evangelio hoy, es la tercera que Jesús pronuncia estando en el templo de Jerusalén frente a los sacerdotes y ancianos. Vimos primero la de los 2 hijos y luego la de los labradores homicidas, los 2 domingos anteriores. Las 3 parábolas enfatizan la necesidad de prestar atención a las llamadas de Dios y responder con la vida, con una vida santa, con una vida en sintonía con la voluntad de Dios. Dios desea que la sala del banquete se llene de invitados. Así nos dicen los versículos 3a y 10b. Es lo mismo que nos dice en la carta primera de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios llama a todos. A los judíos, los primeros invitados, versículos 3b y 4, y a los gentiles, invitados porque los primeros no acuden y el banquete está preparado. Versículos 9 y 10. Llama también a buenos y malos, a justos y pecadores. Dios llama a todos. La llamada es la fe. Frente a la libertad de los seres humanos, Dios es paciente y ofrece muchas oportunidades para responder, pero llega un momento en que se terminan. Alguno puede pensar que no pasa nada por rechazar la llamada de Dios para hacer lo que uno quiere, pero las consecuencias son inevitables. El rechazo tiene consecuencias definitivas y eternas. Estas son devastadoras y mortales, como lo sugiere que el rey mande a sus tropas a incendiar la ciudad y a acabar con los que rechazan la invitación y matan a los sirvientes del rey. Versículo 7. Este hecho que narra la parábola nos choca, pero era así en la época de Jesús, en la que los reyes eran dueños y señores de las vidas, y sus invitaciones eran en realidad órdenes. Rechazar la invitación del rey era desobedecer sus órdenes. Dios respeta nuestra libertad. No nos obliga, pero no da lo mismo responderle que no hacerlo.
Y se puede no responder de varias maneras. Bien ignorando la llamada, despreocupándose, excusándose, dando prioridad a otras cosas. Bien aceptándola con la mente o con la boca, o sea, entrando en la sala de fiesta, según la parábola, pero no respondiendo con la vida, no vistiéndose el traje de fiesta. Por eso Jesús concluye la parábola diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Versículo 14. Jesús nos está llamando la atención para que estemos vigilantes. Además de responder, a nosotros nos toca, como a los sirvientes, seguir invitando a todos al banquete. Quienes se excusan por tener cosas más importantes que responder a la llamada de Dios, no han entendido que está en juego su felicidad y realización, tanto en esta vida como luego de la muerte. Era costumbre de la época que los reyes diesen a sus invitados como regalo real un traje festivo adecuado a la ocasión. Era una desobediencia muy grave al rey y que merecía castigo, tanto el no asistir, como ya hemos explicado, como el asistir sin ponerse el traje de fiesta que se le había obsequiado. En la parábola, el traje de fiesta, versículos 11 y 12, es la caridad, es decir, la fe que se traduce en obras, cumplir la voluntad de Dios. Como dice Santiago en su carta, capítulo 2, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? La fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. O como nos dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti número 74, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. La caridad, el amor, es un don de Dios, una de las tres virtudes teologales junto con la fe y la esperanza, y es necesario acogerla y hacerla vida para poder entrar al banquete, que simboliza la vida eterna en la comunión trinitaria. San Pablo describe la caridad en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Allí encontramos, la caridad nunca acaba. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. La imagen del banquete de bodas es usada en la Biblia para referirse a la salvación, la vida eterna, la comunión con Dios en cuerpo y alma de los seres humanos para siempre. Veamos, por ejemplo, Mateo 25, versículos 1 al 13, o Lucas 12, versículos 35 al 38, Juan 2, versículos 1 al 11, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. El banquete de bodas es la imagen que se utiliza para referirse a la salvación, a la vida eterna. La vida eterna se nos anticipa en los sacramentos y en particular en la Eucaristía, que es un verdadero banquete de bodas. Celebrar la Eucaristía es participar del banquete de bodas que tuvo lugar en la cruz. En él, Dios nos alimenta con lo mejor que tiene, con Él mismo, dándonos como alimento la humanidad y divinidad de su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre y agua de su costado para que bebiendo de la fuente no tuviésemos más sed, ni tuviera efecto definitivo sobre nosotros la muerte, como indica la primera lectura de hoy. El alimento que es Jesucristo es una donación personal a cada uno, donación que espera reciprocidad. Esta reciprocidad es vestirse con el traje de fiesta de la caridad que tienen todos los que participan del banquete de bodas. Recibir el don de la Eucaristía conlleva esforzarse por llevar una vida santa según la voluntad de Dios.
y requiere acudir primero al sacramento de la confesión siempre que se tenga conciencia de haber cometido pecado mortal, como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1457. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.